Bueno, y seguimos, por supuesto, en este programa especial hablando del tema presupuestos. Si nos acaba de sintonizar, les cuento quiénes nos están acompañando. Está con nosotros Abelardo Medina, que es analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, y también está Arlene Jiménez, que es analista de CONGECOP, hablando de la realidad, de lo que se está planteando. Los fondos para sostener el presupuesto, ese es otro punto, ¿verdad?, que también se plantea a la hora de abrir esta agenda. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, básicamente la carga tributaria está registrando una proyección para el siguiente año de 10.7% del Producto Interno Bruto. Eso implica una disminución de 0.1 con respecto a lo que tenemos este año y por supuesto significa 0.2% menos todavía con respecto a lo que tuvimos el año inmediato anterior. Quiere decir esto que cada vez los recursos que se tienen disponibles para financiar el presupuesto en términos del Producto Interno Bruto son menores. Si nos damos cuenta de lo que eso implica, significa que cada vez una fracción más grande del presupuesto tiene que ser financiada con deuda. Simplemente el año pasado teníamos un proyecto de 2.1% de déficit, este año tenemos 2.4% y el año siguiente tenemos 2.5% del déficit. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Ante una poca cantidad de recursos disponibles, el Estado lo que hace es crear un presupuesto de mantenimiento, de sostenimiento de actividades con cierto acomodo para fines electorales, pero no puede evitar que debido a que hay un incremento de gasto, el déficit sea mayor y consecuentemente la deuda crezca. Claro. De alguna forma lo que nos está diciendo es que es urgente evidenciar la necesidad de que tenemos pocos recursos, muy pocos recursos, y que resulta imprescindible buscar nuevos recursos para financiar el gasto del Estado. Bueno, y puede sostenerse una previsión de gastos, estamos hablando de 71.000 millones, con lo que hoy está recibiendo el Estado, con los ingresos que hemos observado y estadísticamente podemos sacar de lo que ha pasado en este 2014. Sí, definitivamente nosotros hemos denunciado y hemos puesto, ¿verdad?, ante la opinión pública, que definitivamente son presupuestos, como ya lo comentaba el analista de CEFI, desfinanciados, ¿verdad? Desfinanciados, con cargas tributarias altas, con déficit fiscal de 2.5, digamos, donde los ingresos tributarios representan solo el 72%, ¿verdad?, del total de los recursos para el siguiente año. Para el siguiente año también están proponiendo, digamos, un 10%, un 10.45% es de bonos, ¿verdad?, de que se financie el presupuesto, y un 11.35% de préstamos. O sea, digamos, la carga tributaria es de 10.7, entonces nosotros sí consideramos que sí es urgente realmente de conseguir esos recursos. O sea, digamos, yo considero que el Ministerio de Finanzas junto con la Dirección Técnica de Presupuesto tendrían que presentar también un plan, ¿verdad?, un plan de reforma fiscal para poder recaudar esos recursos que faltan para financiar el presupuesto. Bueno, como vemos, hay muchos sectores sociales, no solamente el de los distintos grupos políticos, distintas agrupaciones que están siguiendo muy de cerca este proceso de discusión del presupuesto, están pidiendo reducción de gastos. ¿Es razonable este tipo de petición? Muchos dicen, bueno, es que estos sectores responden a algún partido político o tienen alguna intencionalidad en realidad, pero si analizamos algunas de las propuestas que están haciendo, algunas resultan bastante razonables, ¿no? Hay algunas propuestas que son totalmente razonables, como nosotros lo planteamos desde que hicimos el análisis del presupuesto. Nos preocupa mucho la existencia de fondos que pueden ser mal utilizados para fines electorales y estamos completamente de acuerdo de que esos gastos deben ser eliminados, pero no solo eso. Por ejemplo, este año nosotros advertimos como ICEFI en febrero de 2014 de que existía la posibilidad de que el gobierno fuera a tener problemas financieros si seguía la trayectoria de la recaudación y si al final, como está sucediendo, el Congreso de la República no aprobaba los bonos. Advertimos de que podía darse una situación en donde al gobierno ni siquiera le alcanzara para pagar salarios, pero el gobierno mantuvo la misma trayectoria de gasto, mantuvo los gastos de publicidad, mantuvo los gastos de viajes, Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que si bien es cierto, todo está contenido y es legalizado en el presupuesto, el gobierno no ha hecho una apropiada administración de los recursos porque ante necesidades más urgentes debieron priorizarse algunas otras cosas. Entonces, obviamente, el temor de la sociedad en general y por supuesto de los partidos políticos de oposición es de que muchos de los recursos que están contenidos en el presupuesto sigan utilizándose de la misma forma el otro año y que mucho tenga tinte completamente electoral. Por esa razón es que muchos de los grupos sociales y partidos políticos lo que están pidiendo es algunos recortes en aquellos rubros en donde estaría más
frágil los controles, serían más frágiles los controles para tratar de evitar aspectos electorales. Bueno, el control del gasto, otro tema, cómo hacerlo más transparente y más accesible a que todos pudiéramos conocer cómo se gasta y en qué se gasta efectivamente, la calidad a la hora de gastar. ¿Qué piensan al respecto? Sí, nosotros coincidimos, digamos, con los analistas de ICEFI en el sentido, uno, digamos, que lo que estamos pidiendo desde las organizaciones de sociedad civil es también la reorientación de ese gasto, ¿verdad? La reorientación hacia programas prioritarios también, ¿verdad? Hemos analizado efectivamente que muchos gastos han sido sobrevalorados, y más que todos los que van hacia la promoción, ¿verdad? Porque ahí, digamos, se pueden desviar esos fondos, digamos, para toda la cuestión electoral, pensando que el otro año es electoral. Entonces nosotros también, digamos, con esa transparencia sí consideramos que debemos avanzar en ponerle candados realmente al presupuesto que va específicamente. Nosotros insistimos en el gasto social, definitivamente, ¿verdad? Lo que es salud, lo que es educación, lo que es prioritario para la población, y en cuestiones de la eficiencia del gasto y la transparencia, nosotros sí hemos insistido bastante en transparentar esos gastos, ¿verdad? No es posible que en ministerios tan importantes como el Ministerio de Salud se desvíen los fondos para plazas fantasmas o medicamentos que no existen, ¿verdad? Entonces sí tenemos que avanzar en esa eficiencia del gasto para que realmente llegue a la población que lo necesita, porque nosotros siempre hemos dicho, el presupuesto es una herramienta de política pública, pero pueden estar las políticas públicas muy bien elaboradas, los planes, pero si realmente no se cuenta con ese presupuesto y ese presupuesto no es gastado eficientemente, entonces no llega a la población realmente. Bueno, en los últimos segundos hablaron, tiraron la pausa, sobre todo cuando hace un año plagado de denuncias, ¿verdad?, en relación a ejecuciones y a lo que pasó en el Ministerio de Salud y en muchos otros. Entonces, esto es lo que lo hace más complejo a los ojos de la sociedad, en definitiva. Absolutamente, absolutamente. O sea, hay una percepción de mala utilización de los recursos y lamentablemente validada por el índice de percepción de corrupción que existe internacionalmente. Cuando uno analiza los datos de Transparency International, nos damos cuenta que la percepción de la corrupción en el manejo de los recursos públicos ha venido creciendo en los últimos tiempos, y eso está refrendado con la opinión pública. Entonces simplemente la gente no quiere dar más recursos porque tiene temor de que vayan a ser mal utilizados. Claro. Y por supuesto está amarrado también al pago de impuestos. La gente no quiere pagar impuestos porque tiene temor que si llegan los impuestos al sector público vayan a ser mal utilizados. Entonces uno de los aspectos fundamentales es mejorar el uso de los recursos públicos. Última pausa hacemos, ¿les parece? En instantes vamos a continuar, hay todavía mucha información para seguir compartiendo con ustedes. En un ratito volvemos, como siempre, con la intención de llevarles los detalles de, el análisis del presupuesto para este año. Integración del presupuesto 2015. Ministerio de Relaciones Exteriores, 452 millones. Ministerio de Cultura y Deportes, 460 millones. Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 634 millones. Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo, 1.672 millones. Ministerio de Agricultura y Alimentación, 1.764 millones. Ministerio de Desarrollo Social, 1.940 millones.